El gobierno ha debatido durante estos días, bajo la crisis del COVID-19, si se regulará la suspensión del pago de alquileres, y es posible que se adopte alguna medida sobre el pago de alquileres que desconocemos en el día 31 de marzo. No obstante, independientemente de que adopten medida alguna o no, la cuestión es la siguiente. Si yo soy deudor y necesito forzosamente reducir o suspender el pago del alquiler, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo con base en la legalidad vigente? Y la respuesta es que sí, puede hacerse. La norma general implica que en un contrato las partes contratantes deben cumplir con sus obligaciones, pero bajo determinadas condiciones y requisitos que veremos existe la obligación para las partes de negociar una adaptación del contrato a la situación actual. Pero para entender mejor lo que voy a explicar es mejor dar una pincelada básica en materia legal de contratos. Así que os lo explicaré para poneros en contexto y saber cómo funciona este mecanismo. Cuando hablamos de contratos de alquiler, hablamos también de contratos de tracto sucesivo, es decir, contratos en los que durante un lapso de tiempo y de manera periódica se exige que se cumplan unas determinadas obligaciones. Por ejemplo, el abono de una cantidad de dinero cada X tiempo. Estos contratos, los de tracto sucesivo, son contratos que miran en su extensión hacia el futuro. Se firman, digamos, en un momento A, pero su desarrollo camina hacia un momento B. Y entre el momento A y el momento B hay obligaciones que cumplir. Pese a ello, también sabemos que las circunstancias de las personas entre el momento A y B pueden variar, pueden alterarse. Esto es como el dicho de Heráclito: nunca te bañarás dos veces en el mismo río porque todo está en continuo cambio, en continua transformación. Ahora, dejando de lado de la teoría, paradigma de lo que acabo de decir lo estamos viviendo hoy en día. Vemos como personas con obligaciones que cumplir, por ejemplo, devolver un préstamo hipotecario, pagar un alquiler o pagar cualquier cosa a plazo, la que sea, la persona en cuestión no puede cumplir con su obligación. ¿Y por qué? Porque entre el momento A, cuando se firma el contrato, y el momento B, cuando vienen los problemas de manera sobrevenida, de manera extraordinaria y por causas no imputables al deudor, que no tiene culpa alguna, pierde sus fuentes de ingreso por la reducción o pérdida de su nómina de trabajo o beneficios en la empresa. ¿Y cuál es el problema inmediato de todo esto? Pues no poder cumplir con las obligaciones legales. Incumplimientos que obviamente en caso de producirse pueden perjudicarnos. Pues para todo este tipo de casos existe una solución legal extraordinaria. La solución, como ya digo, consiste en instar la modificación del contrato por causas sobrevenidas y extraordinarias donde no interviene culpa del deudor. ¿Y en virtud de qué? En virtud de lo que conocemos como la doctrina rebus sic stantibus. Así que primero hablaré de los efectos y después de los requisitos de esta figura legal. ¿Qué efectos permite atenerse a esta doctrina? Pues permite varios. 1. Exigir la modificación o adaptación de las condiciones y obligaciones emanadas del contrato a las circunstancias extraordinarias. 2. También se podría poner fin al contrato. 3. No responder de ciertas obligaciones derivadas del contrato, es decir, suspenderlas. La elección entre alguna de estas opciones es personal. Ahora, ¿qué requisitos se necesita cumplimentar para ampararse en esta doctrina? Yo diferencio al menos dos modalidades de requisitos: los requisitos impersonales y objetivos y los requisitos personales y subjetivos, y que a su vez uno y otro contienen varios subrequisitos. Por un lado, los requisitos objetivos son: 1. Que el cambio de las circunstancias fuera posterior a la firma del contrato. 2. Que de ninguna manera hubiera podido preverse el cambio sobrevenido de las circunstancias por su escasísima probabilidad de apariencia, de génesis. Por ejemplo, alguien que hubiera firmado un contrato de alquiler el 1 de febrero de 2018 jamás podría haber previsto que en 2020 la expansión de un virus se cargaría la economía y también sus fuentes de ingreso, y ahora no puede pagar.
Por otro lado, los requisitos subjetivos son: 1. Que las circunstancias sobrevenidas no sean imputables al deudor por culpa suya. 2. Que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se justifiquen como especialmente gravosas, onerosas o de dificilísimo cumplimiento para el deudor bajo las nuevas circunstancias. De manera que no es equitativo exigir que las obligaciones inicialmente pactadas se cumplan ahora, al menos no de la misma forma. Así, por ejemplo, yo no podría ampararme en este derecho si yo fuera el culpable de toda esta epidemia. Si yo fuera, por ejemplo, el chino que quería convertirme en Batman, pues no puedo. Tampoco podrían ampararse en este derecho aquellas personas que, pese a las circunstancias sobrevenidas y especiales, no les supone una carga suprema, por ejemplo, satisfacer sus obligaciones contractuales. Y como es perfectamente obvio, todos estos requisitos de los que he hablado deben acreditarse, probarse de la manera más fehaciente. Ya como consideración final hay que decir que esta doctrina se aplica en la práctica de una manera muy excepcional por su en sí intrínseca excepcionalidad. No obstante, ante situaciones excepcionales como en la que nos encontramos, es interesante usar este derecho para velar por los propios intereses. Bueno, ya para terminar digo que dejo en la caja de información toda la información legal y jurisprudencia donde se recogen estas ideas que yo transmito. Y finalmente también tengo que decir que si te ha resultado interesante este contenido, pues dale un me gusta o suscríbete para que yo haga contenido similar. Un saludo.